Nos acompaña hoy Manuel Aboal, del Departamento de Química Analítica, Bromatología y Nutrición de la Universidad de Santiago de Compostela. Le vamos a hacer unas preguntas, también un poco relacionadas con lo que nos ha comentado hoy en la charla los alumnos de bachillerato. Manuel, ¿cómo animarías a los alumnos que están pensando en hacer alguna carrera de ciencias, de trabajar en este ámbito científico, matemáticas, química, física, para que se decidieran por matricularse en lo que viene en este tipo de estudios? Como he comentado, yo creo que lo importante es que les haga feliz, que les haga ilusión, que les llene el descubrir cómo funciona el mundo, cómo funciona la naturaleza, qué es lo que hay más allá de lo que vemos con nuestros ojos, ¿no? Entonces, yo creo que el que tenga esa curiosidad y eso le guste y disfrute con ello, yo creo que es lo más interesante, el disfrutar con lo que uno hace. ¿Y hace falta tener algún perfil determinado para ser un científico o por lo menos para ser un estudiante de ciencia? Yo creo que quizás lo que puede ser importante es tener capacidad de observación, porque al final en muchos casos estás observando y viendo qué es lo que pasa, y los datos que puedas obtener planos, digamos, a veces no significan lo mismo si aparte de esos datos tienes esta otra observación que hice, este cambio que hubo o esta cosa que pasó cuando. Entonces hay que tener capacidad de observación y después el siguiente paso sacar conclusiones a partir de esa observación, pero claro, eso sabéis lo que se aprende después. Sí. Bueno, entonces para estos alumnos que se animen realmente a estudiar una carrera de ciencias, por ejemplo la carrera de química, es muy dura su jornada, digamos, de estudio laboral, entre comillas, entre el tiempo que dedican a estar en clase, prácticas, estas carreras habitualmente de ciencias pues tienen práctica, las prácticas, el tiempo de estudio, cuántas horas dedican al día. ¿Cómo sería eso? Vamos a ver, cuando tienes las clases, normalmente si tienes las clases por la mañana, las prácticas son por la tarde y viceversa, ¿no? Sí. Entonces, las semanas que tienes prácticas, pues es un poco agobiante, en el sentido de que, bueno, a lo mejor tienes 4 o 5 horas de clase por la mañana, como máximo, y puedes tener 3 o 4 horas de prácticas por la tarde. Y después a mayores tienes que hacer trabajo porque al día siguiente tienes otras clases y tal. Entonces eso es agobiante, pero ¿qué puedes necesitar al día? Yo creo que con un par de horas. Yo lo que hacía más o menos era eso, un par de horas, como mucho 3. Lógicamente, si llegas a las 8:30 de la tarde después de las prácticas, no puedes dedicarle 3 horas, pero bueno, a lo mejor lo más imprescindible, pues eso, 1 hora, entre 1 y 3 horas diría yo, depende de los días también. Y pasando a otro tema, los alumnos a veces tienen curiosidad y nos comentan, bueno, pues cómo es el día a día de la jornada de un profesor en la universidad, dedica mucho tiempo a la investigación, al estudio, preparación de clases, o tiene muchas horas de clase. ¿Cómo podría ser más o menos el día a día, un día normal de un profesor de ciencias, de química, por ejemplo? Vamos a ver, puedes tener clases y entonces físicamente tienes que estar en el aula, puedes tener prácticas y tienes que estar ahí porque es tu trabajo, ¿no? Pero después, antes de eso, tienes que preparar esas clases. El problema, por ejemplo, es que frente a, digamos, comparando en otros niveles educativos, que tienes un libro en el que te tienes que basar, aunque lógicamente después siempre se amplían cosas y demás, en la universidad no hay libros. Y entonces, digamos, para tú componer la clase que vas a dar, tienes que ir buscando de diferentes fuentes, etcétera, etcétera. Entonces, eso lleva bastante tiempo. Y después, la inmensa mayoría de los profesores investigamos. Entonces, a lo mejor no eres tú el que está, digamos, cacharreando directamente, pero sí estás dirigiéndole el trabajo a 2 o 3 personas, o aunque sea una, que tiene sus dudas, que la tienes que atender, tienes que acompañarle, tienes que enseñarle, y también lleva su tiempo, ¿no? Entonces, digamos que un poco estaría repartida la jornada laboral entre dar físicamente las clases, prepararlas y después realizar labores de investigación. Y después, claro, esas investigaciones, si quieres mandar un trabajo a publicar a una revista científica, hay que prepararlo, y también es un trabajo administrativo, entre comillas, que también lleva su tiempo. Y hablando un poco de vocación, ¿qué es lo que le llevó a estudiar en su momento química, a escoger esta carrera, a meterse en este mundo de la química, de la ciencia? Como ya comenté, no habría ninguna razón. Me llamaba la atención, empecé, me gustó, me fue bien y continué. Oye, pues esto me va bien y voy con el año, digamos, y
pues tiré por ahí. Y después, claro, como al haber acabado como profesor, por ejemplo, lo que me alegro de haberlo hecho porque me gusta dar clase realmente. El contacto con los alumnos y tal, no sé qué pensarán ellos, eso ya es cosa suya. Pero quiero decir, eso es algo que me llena realmente. De mi trabajo quizás es lo que más me gusta. Muy bien. Y por último, como curiosidad, hace unos días en alguna clase se comentaba, pues que comentaban los alumnos, decían que, bueno, pues la química que tenía mala fama en la sociedad, que se decía, bueno, pues esto tiene mucha química, esto es malo porque es de química, en contraposición un poco a lo que es natural. Cuando un químico escucha eso, ¿qué piensa o qué puede decir sobre eso? Que quizás así de primeras es una simplificación, y como toda la simplificación, o una generalización, como todas las generalizaciones no es buena en sí misma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que nos rodea es química. Los productos químicos, aunque sean naturales, o sea, naturales, ¿qué significa? Que provienen de una fuente natural. Pongamos el caso de los medicamentos naturales. ¿Qué sucede? Que una planta frente a una pastilla, ¿qué sucede? Que la pastilla tiene un concentrado de lo que se extrajo de la planta, y los productos químicos naturales son los mismos que los artificiales. Es decir, hay muchos productos químicos que evidentemente son sintéticos, no existen en la naturaleza, pero hay muchos otros que existen en la naturaleza, y lo único que se hace es concentrarlos o prepararlos artificialmente, pero ya existen en la naturaleza. En muchos casos son lo mismo. Entonces, bueno, es una sobresimplificación realmente. Habría que decir, depende de qué química y depende de qué tal. Como ejemplo, hace años en la Facultad de Ciencias en Lugo, hablando de intentar que el impacto ecológico de las prácticas de química fuera el menor posible, pues alguien sugirió, bueno, ¿y por qué no intentamos utilizar disolventes que no contengan cloro? Sí. Y entonces hay muchas prácticas que didácticamente son lo mismo si las haces con un disolvente que no sea tan agresivo para el medio ambiente que si lo haces con el otro. O sea, el resultado es el mismo y el impacto es mucho menor. Entonces, en ese camino yo creo que es interesante ir también. Bien, pues muchas gracias a don Manuel Aboal, del Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología de la Universidad de Santiago de Compostela. Ha estado hoy asesorando, orientando a los alumnos de bachillerato del colegio, y esperemos que salgan por ahí muchos científicos para el futuro. Gracias, don Manuel. Gracias.